Recuerdos de los años 70 en Ciudad de México. Vamos a dar un repaso a esta época dorada, lo cual me ayudará a mí a saber más sobre la historia de México y a ustedes a repasar y recordar su historia. Así que vamos a verlo. Ya hice un vídeo sobre los años 60 y ahora le toca a la década de los 70. Vídeo extraído del canal Recuerdos de otra época, cuyo link les dejo en la descripción de este vídeo. Bienvenidos a un nostálgico recorrido por la Ciudad de México en los años 70, una década que marcó generaciones con su singular estilo de vida, cultura y transformaciones urbanas. En este viaje exploraremos recuerdos que definen una época y que muchos aún guardamos con cariño. Desde los automóviles de colores vibrantes hasta las emblemáticas zapaterías del centro histórico, la vida en esos días tenía un ritmo y un sabor únicos. Acompáñame mientras recordamos cómo era la ciudad, sus costumbres y el día a día en una metrópoli que comenzaba a consolidarse como una de las más importantes de Latinoamérica. Este viaje no solo es para revivir momentos, sino también para reflexionar sobre lo que ha cambiado y lo que permanece en nuestra memoria colectiva. ¿Estás listo? Comencemos. La vida cotidiana en aquella época tenía un ritmo distinto al de hoy. Las imágenes de esos años nos transportan a un tiempo donde la modernidad comenzaba a cambiar el rostro de la capital. Ya había mucho tráfico en la época, se ve mucho movimiento y mucha gente. Ciudad de México ya se ve que era una ciudad muy grande. ¿Y esto qué es esta imagen? ¿Por qué tantos jóvenes subidos a los coches en medio de la carretera? ¿Qué pasa aquí? Convirtiéndola en una ciudad vibrante y cada vez más cosmopolita. Los automóviles de modelos recientes eran un espectáculo en sí mismos, con colores llamativos como el rojo, amarillo y azul, que destacaban en las calles de la ciudad. El tráfico, sin embargo, ya era un desafío. Con una producción de vehículos en pleno auge, transitar por la Ciudad de México podía ser complicado, especialmente en las zonas más concurridas. A pesar de esto, había un encanto especial en ver cómo las vialidades se llenaban de vida con esos coches clásicos que hoy solo podemos encontrar en colecciones privadas o museos. La mayoría de los habitantes dependía del transporte público, que tenía una apariencia y un funcionamiento muy diferentes a los de hoy. Durante los años 70, camiones, tranvías y trolebuses recorrían las calles, conectando colonias y llevando a las personas a sus destinos. Cada ruta tenía su identidad única, a menudo marcada por colores distintivos que las hacían fácilmente reconocibles. El metro ya operaba en ese entonces, pero los camiones y trolebuses seguían siendo la columna vertebral del transporte urbano. Para muchas personas, estos vehículos eran algo más que un medio de transporte. Eran parte de la rutina diaria, de los trayectos al trabajo, a la escuela o a esos lugares especiales que tanto disfrutaban. ¿Recuerdas alguna ruta en particular? Tal vez una que pasaba por tu colonia o aquella que siempre tomabas para ir a la escuela. Los autobuses son muy diferentes en cuanto a los de España, ¿eh? No tienen nada que ver. Quizá haya algún modelo parecido, pero en España eran como más rectangulares todos. Los vehículos en México sí que se ven como más grandes, más voluminosos. Y es que en España, por aquella época se usaba mucho la marca SEAT, que es española, o marcas como Renault y Citroën, que son francesas, del vecino que tenemos arriba. Y creo que por eso hay esa diferencia en automóviles. ¿Recuerdas alguna ruta en particular? Tal vez una que pasaba por tu colonia o aquella que siempre tomabas para ir a la escuela o para visitar a tus amigos y familiares. Y a todo esto, ¿quién no compró alguna botana o refresco en las rejas de la escuela? Esos vendedores ambulantes que se acercaban durante el recreo nos alegraban el día con dulces, papitas o bebidas que sabían a libertad entre clases. Hablar del centro histórico en los años 70 es revivir una experiencia vibrante de comercio y tradición. En sus calles se encontraban zapaterías icónicas como La Ribera, Capri y Canadá, que marcaron generaciones con su calidad y estilo. Aunque algunas ya no existen, muchas todavía operan, manteniendo vivo el legado de la moda y el comercio de la época. Además de las zapaterías, los grandes almacenes del centro histórico eran un punto de referencia obligatoria. El Nuevo Mundo, una tienda emblemática, era muy visitada durante los 70 y sigue siendo un lugar querido por muchos. Liverpool, con décadas de historia, abasteció a múltiples generaciones, y el Palacio de Hierro,
ofrecía una experiencia de compra inigualable gracias a su servicio al cliente y su imponente edificación. Y es que la vida en los años 70 estaba llena de momentos que hoy nos llenan de nostalgia. Entre las opciones de esparcimiento, Xochimilco ocupaba un lugar especial. Este sitio se convirtió en un punto de encuentro para jóvenes y familias que buscaban un rato de diversión. Años 70 y puedes perderte en un lugar así con tu pareja. Entiendo que esto sería para familias o parejitas. Los paseos en trajinera, las comidas típicas y el ambiente festivo hacían de Xochimilco un lugar mágico. Aunque a veces surgían situaciones menos agradables, la tradición de visitar este emblemático lugar ha perdurado hasta nuestros días. Hoy, nuevas generaciones disfrutan de Xochimilco con Esto lo he visto en la actualidad, que he visto vídeos sobre esto y todavía existe. Vamos, si no es esto, es algo muy parecido. el mismo entusiasmo que sus padres o abuelos, demostrando que su encanto es atemporal. Puedes comer, puedes tocar la guitarra, puedes pasear con tu pareja. Está muy bien. Además, los cines y teatros vivían su época de oro, ofreciendo espectáculos que marcaban el entretenimiento de la ciudad. Paralelamente, los parques y circos eran el lugar perfecto para disfrutar en familia, reforzando la importancia del ocio en la vida diaria de los capitalinos. La televisión de los años 70 fue, sin duda, un eje central en los hogares mexicanos. Las familias se reunían frente al televisor para disfrutar de programas de comedia, series infantiles y caricaturas como Heidi, que emocionaron a los más pequeños. Su éxito fue tan grande que no solo dominó las pantallas, sino también las tiendas de discos, donde se vendían acetatos de 45 revoluciones con sus canciones más populares. Esto último que ha comentado, debo de decir que es muy parecida a la evolución de España en los años 70 también. Es decir, teníamos también un programa de payasos infantil que podía ver toda la familia, muy famoso, y también aquí Heidi pegó muy fuerte. Si es que no somos tan diferentes, somos hermanos. Los comerciales de los 70 también tenían un estilo único. Las golosinas, cosméticos y productos básicos se anunciaban con jingles pegajosos y frases que, aunque en su momento nos parecían repetitivas, hoy recordamos con cariño. Ya que ha dicho la palabra jingles de jingles pegajosos, por si alguien no lo sabe, ya que soy un apasionado de la publicidad, lo comento, jingles son esas canciones muy cortas de unos segundos que salen en un anuncio y que son reconocibles por una marca, que podían tener letra o no, o ser solo música. ¿Quién puede olvidar el anuncio de Eduardo Manzano invitándonos a pagar impuestos para encontrarnos con Lolita y no con Dolores? ¿O los mensajes de la Comisión Federal de Electricidad que nos animaban a ahorrar energía por el bien de todos? Sin duda, la vibrante vida comercial marcó el día a día en la Ciudad de México. Era una época donde las ofertas y promociones en las tiendas eran mucho más que una estrategia de marketing. Eran eventos que reunían familias y amigos, creando una experiencia inolvidable de compra. En esos años, cadenas como Sears eran pioneras en ofrecer descuentos irresistibles, especialmente durante temporadas específicas. ¿Recuerdas esos folletos llenos de productos que parecían auténticos tesoros? Las rebajas ofrecían desde ropa y electrodomésticos hasta muebles y artículos para el hogar, todos con garantía de calidad. Y lo mejor era que la publicidad llegaba a través de la televisión, que en ese entonces reunía a toda la familia frente a la pantalla. Cada comercial o folleto invitaba a los consumidores a no perderse las promociones, convirtiendo el simple acto de comprar en una verdadera aventura. Para muchos, recorrer las tiendas durante las promociones era más que adquirir productos. Era un paseo, una oportunidad de compartir tiempo en familia. Las tiendas de aquellos años no solo ofrecían buenos precios, sino también un ambiente especial que hacía de la experiencia algo único. Hoy en día, estas campañas son recordadas con cariño por quienes vivieron esa época, cuando el concepto de ir de compras estaba cargado de emoción y expectativa. ¿Y cómo olvidar aquellos pequeños placeres de los años 70, como comprar revistas en los puestos de periódicos? Un ritual que nos transportaba a mundos llenos de imaginación y aventuras. Los cuentos y las historietas eran los favoritos de chicos y grandes, ofreciendo entretenimiento al alcance de todos.
De verdad que me recuerda mucho a España. Yo no viví esa época porque soy del 83, pero mis hermanos sí que nacieron en los 70, que me llevo 11 y 14 años, y es como lo están contando. Era muy común también en España en esa época que los niños leyeran cómics, pero una burrada. Y viendo cómo están las tiendas de cómics expuestas en la calle, en España era igual, igual. De hecho, todavía se pueden ver algunos de esos kioscos. Tampoco podemos pasar por alto las conas Super, esas tiendas que se convirtieron en aliadas del ahorro familiar. Sus pasillos estaban llenos de marcas poco conocidas, pero con precios que se ajustaban al bolsillo de la gente. Para muchas familias, estos lugares eran indispensables, especialmente en tiempos difíciles. También nos encanta recordar las tiendas pequeñas en las colonias populares, que eran modestas, pero fundamentales. Aquí encontrabas lo básico para el hogar, desde alimentos hasta artículos escolares. Las mochilas que comprábamos en esos locales son recordadas por su durabilidad y ese inconfundible olor a nuevo que marcaba el inicio del ciclo escolar. En muchas colonias populares, la falta de servicios básicos era una realidad cotidiana. Calles sin pavimentar, constantes encharcamientos y terrenos irregulares dificultaban la movilidad, además de contribuir a la proliferación de enfermedades. El transporte público era escaso, obligando a los habitantes a caminar largas distancias o depender de rutas menos accesibles. Sin embargo, estas adversidades no lograron apagar el espíritu de comunidad. A pesar de las dificultades, crecer en estos entornos dio a muchos niños de esa época una gran fortaleza. Aprendieron a valorar lo poco que tenían y a convertir los desafíos en oportunidades. En 1979, México vivió un acontecimiento histórico: la primera visita del Papa Juan Pablo II. En preparación para su llegada, las calles de la capital se llenaron de adornos y decoraciones especiales. Las iglesias, plazas y hasta los negocios lucían banderas y motivos religiosos que reflejaban el fervor y la emoción de la población. Comercios de todos los tamaños aprovecharon la ocasión para ofrecer artículos conmemorativos, desde estampas y medallas hasta veladoras y rosarios. El impacto no se limitó a la Ciudad de México. Otras ciudades en el país que formaban parte de su itinerario también se transformaron. La llegada del pontífice unió a comunidades enteras que trabajaron juntas para recibirlo con los brazos abiertos. En los 70, la moda destacaba por sus colores llamativos, patrones extravagantes y estilos que hoy consideramos clásicos. Pantalones acampanados, blusas de telas ligeras y zapatos de plataformas se convirtieron en el estándar de la juventud. Lo curioso es que algunas de esas tendencias Sí, vuelve a ocurrir, la moda es muy parecida a la de España en los años 70. Sobre todo, recuerdo de ver en muchas fotos los pantalones de campana. Si es que somos muy parecidos. han regresado y siguen presentes en el guardarropa moderno. ¿Y tú, todavía conservas ropa de esa época? Te leo en Bueno, yo todavía no había nacido, pero estaba cerca. comentarios. Los parques de la ciudad eran el refugio perfecto para quienes buscaban un momento de relajación o recreo. Desde paseos en bicicleta hasta días de picnic, estos espacios ofrecían un respiro en medio del bullicio capitalino. Por otro lado, los circos eran un espectáculo esperado por todos. Las carpas gigantes, los acróbatas y los animales exóticos atraían a miles de personas que buscaban una tarde llena de magia y asombro. Los restaurantes de los años 70 tenían un encanto especial. Algunos se destacaban por ofrecer música en vivo, mientras que otros mantenían una atmósfera tradicional que los hacía únicos. Algunos comensales incluso coleccionaban los sobres de azúcar que llevaban impresos los logotipos de los restaurantes, hoteles o servicios emblemáticos de la época. Estos pequeños detalles se convirtieron en recuerdos nostálgicos que todavía evocan la esencia de esos lugares. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te despierta más nostalgia de los años 70? Está claro que es una época que nos marcó y nos dejó recuerdos imborrables. El amor por esos años sigue vivo, recordándonos lo que vivimos, aprendimos y disfrutamos en esos días. Pero el viaje no termina aquí. Seguiremos explorando otras décadas y momentos históricos
que definieron nuestra identidad como mexicanos. Bien, pues ya sé más sobre México, en esta ocasión sobre los años 70 y muchas cosas es que son muy parecidas a las que son vividas en España. Si yo veo que este tipo de vídeos les gusta porque me dan visitas, interacción, haré más de varias décadas y de varios tipos, porque la verdad es que me lo paso muy bien absorbiendo estos conocimientos sobre cómo era México años atrás. Así que si les gusta este tipo de contenido, ya saben, una suscripción, que eso me ayudaría muchísimo. También pueden seguirme en mis otras redes sociales como Marcos Barbas. Yo me despido, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!